Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos capítulo 17, el versículo número 30. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia y bendición de su Espíritu. Señor, gracias, muchísimas gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que hoy nos acompañan para juntos adorarle en espíritu y en verdad. Agradecemos, Dios, también por aquellos y aquellas que en cualquier lugar de la tierra están en sintonía con este programa a través de la radio, la televisión o a través de la internet. Que ellos y ellas también sean bendecidos. En este momento, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre, Señor, pero sí la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Alcáncenos, oh Dios, que su santa palabra llegue a nuestro ser y nos transforme y nos haga personas convertidas, personas arrepentidas. Dios, que sea hecho en nosotros, Señor, y que se cumpla en nosotros su voluntad, cambiándonos y transformándonos a la semejanza de Jesús. Y ahora, al estudiar su santo libro, háblenos, Señor. Entregue a nuestro ser su verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Es muy interesante e importante para cada ser humano comprender y entender el plan de salvación. El plan de salvación es de vida o muerte. Cuando usted vive en esta tierra y no alcanza salvación, su vida no ha tenido ningún propósito. El propósito y la razón de vivir es la salvación. ¿Es así o no es así? Por eso, en el Salmo 90, Moisés dice que la vida de la persona son 70 años y los más robustos 80 años. Pero ¿qué se puede decir de 70 u 80 años comparado con toda la eternidad? No importa lo que usted haga o deje de hacer, 70 años, 80 años, 100 años no es suficiente. Pero la eternidad es más que suficiente para gozar de la presencia de Dios. Por eso es tan importante entender el plan de salvación. Y más, conocer y aceptar y amar a Cristo Jesús. La serie Transformados por su Espíritu, que es la que estamos trabajando, tiene como objetivo o propósito lograr que usted conozca la salvación en Cristo Jesús. Y al aceptar a Jesús, el Santo Espíritu venga a su vida y transforme su ser. La idea de la Biblia, la idea de Dios, no es que usted vaya de derrota en victoria. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted vaya siendo transformado de gloria en gloria. La idea de gloria en gloria significa que en la vida suya se revele el carácter de Dios cada vez más. ¿Han visto cómo los niños crecen y a medida que van creciendo se van pareciendo más a su papá o a su mamá? ¿Lo han visto o no lo han visto? Y llega un punto, un momento de la vida donde se parece tanto al papá que la gente dice, wow, este tipo es igualito a su papá. Eso quiere Dios. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, mire cómo lo dice la Biblia. Segunda de Corintios 3, 18. Y esto nos ayuda a entender la experiencia del apóstol Pablo. Pablo fue cambiado y transformado a la semejanza de Jesús, al punto que él dice en el libro de Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Había entregado completamente su voluntad a Jesús. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos presenta el plan divino. Por tanto, ¿qué dice Pablo? Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos transformados de gloria en gloria, ¿cómo dice? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria. Metamorfo, cambiados. ¿Han oído la palabra metamorfosis?
¿Qué significa metamorfosis? Significa que una oruga o un gusano se cambia, se transforma en una mariposa. Y la mariposa jamás vuelve a ser gusano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Después que la oruga, el gusanito, se hace mariposa y sale volando, nunca regresa a ser gusano. ¿Cómo se explica entonces que algunos cristianos, después de caminar con Jesús, de estar en la senda de Jesús, vuelven atrás? Eso no tiene sentido. ¿Tiene Dios poder para mantenerle firme, sí o no? ¿Sí o no? Cuando llegue a su casa, lea Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Hay 3 bendiciones en esos versículos. El afán de Pablo en el libro de Efesios es mostrarnos cuál es el empeño que tiene Dios en hacer en tu vida y por tu vida y de tu vida algo sumamente glorioso. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 16, Pablo hace una lista larguísima y presenta 4 bendiciones. Los versículos 17 de Efesios capítulo 1 hasta el versículo 19 presenta palabras largas, palabras amplias, palabras profundísimas. Es impresionante lo que Pablo dice allí. En el capítulo 2 presenta una verdad profunda y veremos algo de ese capítulo 2, pero en el capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 19, Pablo involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mostrando y demostrando que el cielo, el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 están empeñados en hacer de tu vida algo glorioso. ¿Y quién puede más que Dios? No se concibe entonces por qué la vida de tantos cristianos ¿por qué la vida de tantos que se llaman cristianos es una vida tan pobre y tan miserable? No tiene sentido. Dice el versículo 16, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecido con poder, lleno de potencia y de dinamismo. En el hombre interior, en la mente, la voluntad y la conciencia. Por su espíritu. No es por tu fuerza, ni por tu dedicación, ni por tu conocimiento. Es por su espíritu. Y para el espíritu nada es imposible. Número 2, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios, dice el versículo 19. Pero el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que si el Espíritu nos cambia y nos transforma, Cristo vive en nosotros y Dios nos da la madurez, ¿cuál diablo podrá hacernos caer? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? El problema es que no estamos mirando a Cristo. Estamos distraídos con cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos entender la experiencia de Pablo para descubrir el secreto. Cuando Pablo se encuentra con Cristo camino a Damasco, entregó todo en las manos de Cristo. Renunció a Pablo para vivir la vida de Cristo. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Renuncio a mí, dijo Pablo, y me entrego completamente a Cristo. ¿Fue un tonto Pablo? No, fue un sabio. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Pablo escribió Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Pablo dijo también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La clave, vivir en Cristo y no en mí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. La clave, aprenda a vivir en Cristo y no más en Adán. Aprenda a apoyarse en Cristo y no más en usted. Aprenda a enfocarse en Cristo y no más en la gente. Aprenda a entregarse a Cristo y deje la consecuencia en las manos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién es la clave? Cristo. ¿Quién es la razón? Cristo. ¿Quién es la meta? Cristo. ¿Quién es el propósito? Cristo. ¿Quién tiene el poder? Cristo. Pablo lo entendió y se entregó a Cristo. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Por eso estamos estudiando transformados por su espíritu en la vida de Pablo. La clave de la serie, la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. ¿Cambio de qué? Cambio de los patrones mentales, cambio de las estructuras mentales, cambio de la manera de pensar. Necesitamos un cambio en nuestra mente. Necesitamos una nueva mente.
En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo? ¿A cuánto le gustaría tener la mente de Cristo? ¿Seguro que le gustaría tener la mente de Cristo? ¿Usted está seguro de eso? Pero usted está pensando en lo que está diciendo. La mente de Cristo en una generación maligna y pecadora. Oigan, podemos leer un versículo raro de la Biblia. A ver, ustedes dijeron que sí, que quieren la mente de Cristo. ¿Ya no la quieren? ¿La quieren o no la quieren? San Marcos capítulo 8, versículo 38. Vamos rapidito, estamos poniendo la mesa y que el tiempo no nos traicione. La Biblia es un manantial, la Biblia es hermosa. La Biblia es maravillosa, maravillosa, maravillosa. San Marcos 8:38. ¿Qué dice Jesús? Mire lo que dice Jesús. Marcos 8:38. ¿Cómo dice? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, ¿cómo la llama a esta generación? ¿Cómo la llama el Señor? Adúltera y pecadora. ¿Qué sigue diciendo? El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cómo le llama a esta generación? ¿Qué es adúltera y pecadora? Bueno, pastor, mejor déjelo así porque todo el mundo lo entiende. ¿Se entiende o no se entiende? Si usted tiene la mente de Cristo, ¿tendrá una mente adúltera y pecadora? ¿Ven por qué le digo que piensen bien lo de tener la mente de Cristo? ¿Sí o no? Oigan, ¿y qué le pasará a una generación adúltera y pecadora? En un buen dominicano dicen, se lo lleva el diablo. Pues no es eso en la Biblia ahora también. Primera de Juan capítulo 5. Miren, esto se va a calentar en un momento, así que pongámonos claros. Primera de Juan capítulo 5. Mire qué versículo más interesante. Por eso es necesario entender el arrepentimiento. Por eso es necesario conocer a Jesús. Y por eso es necesario entregarse a Jesús. Primera de Juan capítulo 5, versículo número 19. ¿Cómo dice el 19? Sabemos que somos de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y el mundo entero está bajo el maligno. Así que la generación adúltera y pecadora está bajo ¿quién? Pero nosotros no somos de esa generación. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo dice el versículo al principio? Y sabemos que somos ¿de quién? Somos de Dios. ¿De quién es usted? De Dios. ¿Usted está seguro? Sí. Asegúrese, querido. Asegúrese. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Esto hay que hacerlo con un poco de gracia, porque si no se le convierte en una desgracia. ¿Están entendiendo? Mire lo que ocurrirá cuando Cristo venga. Por eso le digo, póngase claro. Cristo le dijo a Nicodemo que el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Que el que no es una persona arrepentida no entrará en el reino de los cielos. Que el que no es convertido, ha nacido de nuevo, no entrará en el reino de los cielos. Cuando Cristo venga, mucha gente creerá que es de Cristo. Y mire la tragedia que le ocurrirá. Seguimos con el chismecito este. ¿Esto le va a doler a usted? ¿Le damos? Eso me gusta la gente valiente. San Mateo capítulo 7. Agárrese ahora. Cuando no aguanten más presión me avisan y le damos vuelta al negocio. San Mateo capítulo 7. Y Cristo viene y le dice, miren, cuando yo vaya para allá, cuando regrese ustedes verán la que se va a armar. Versículo 21. No todo el que me dice, ¿qué dice ahora? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Una buena traducción también podría decir, ¿no predicamos en tu nombre y en tu nombre hicimos maravillas? Y entonces les declararé. ¿Quién es que está hablando? ¿Sabe Jesús lo que está diciendo? ¿Usted está seguro que Jesús sabe lo que está diciendo? ¿Usted está seguro de eso? Que no le quepa la menor duda. Y dice ahora, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Yo le pregunto, ¿es serio lo que estamos predicando o no es serio? ¿Usted se imagina pasar la vida entera siendo un religioso y que al final Cristo le diga, hey, a usted yo no lo conozco, quítese de ahí? Ay, mamacita. Dice él, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces pregunto, ¿es importante esto que estamos haciendo? ¿Sí o no? Ponga sus cosas claras, porque cuando el Señor venga, pasaporte que no esté sellado, usted no puede pasar. Y eso va a ser un lío serio. Imagínese familias enteras, papá y algunos de los hijos suben. No, espérate, así no es. Mamá y algunos de los hijos suben y papá y el resto se quedan. Tengo que ser caballeroso, ¿no? Familias divididas, eso no quiere el Señor. El Señor quiere que la familia completa vaya al cielo. ¿Es así o no es así? Por eso habla del profeta Elías. Y quiere que se convierta el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a la prudencia de los santos. Dios quiere que la familia entera vaya al cielo. Pero para que la familia entera vaya al cielo, la familia entera tiene que ser arrepentida. Creo que estamos listos para entrar en el tema de esta noche, ¿verdad que sí? ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Asegúrese de que usted es una persona arrepentida. No me venga con el cuento que tiene 50 años en la iglesia, o 40, o 30, o 20. No venga con ese cuento. Dígame que usted es una persona arrepentida, aunque tenga 3 días. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pablo perseguía a la iglesia, pero desde que se encontró con Jesús, toda su vida cambió. Y vamos a entrar en cosas lindas ahora con Pablo. Por amor a los que no estuvieron, vamos a tomar unos 30 segundos para hacer un breve repaso. Ya vimos a Pablo rumbo a Damasco que se encontró con Jesús. Ya Pablo llegó a Damasco ciego, Ananías vino, oró por él, le quitó la ceguera y lo bautizó. Pablo lo persiguieron en Damasco, corrió para Arabia y en Arabia se encontró con Cristo Jesús y durante 3 años Cristo le enseñó el Evangelio. Después de eso regresó a Damasco otra vez y de Damasco vino para Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, aquí comenzamos. ¿Están listos? ¿Seguro que están listos? ¿Seguro que estamos listos? Gálatas capítulo 1 versículo 18. La Biblia es linda. La Biblia es una historia maravillosa que si usted le encuentra el hilo y lo sigue, es apasionante. Y mientras más la estudia, más apasionante es. Gálatas 1, 18. Lo único que los versículos están por allí y por allá y usted tiene que recogerlo y ponerlo todo en orden. Cuando lo pone en orden, es una belleza. Es como un mapa que lo lleva al tesoro. ¿Qué dice el versículo 18? Gálatas capítulo 1 versículo 18. Pablo ahora va para Jerusalén. ¿Cómo dice el verso 18? Dice él, Gálatas capítulo 1, versículo 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, ¿cuánto tiempo dice? 15 días. Pero mire qué lindo lo escribe Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 26 al 30. Vamos a seguir la misma línea de pensamiento. Pablo va para Jerusalén. ¿De dónde vino Pablo cuando iba para Damasco? De Jerusalén. ¿A qué iba Pablo para Damasco? A perseguir a los cristianos. ¿Qué quería Pablo con los cristianos de Damasco? Arrancarle la cabeza. ¿Qué hacía Pablo con los cristianos en Jerusalén? Lo encarcelaba, lo perseguía, lo maltrataba, lo golpeaba. Era un bandido, perdón, era un perseguidor. Y ahora regresa a Jerusalén. ¿Usted se cree que los apóstoles le van a creer el cuento de que se convirtió? Usted está loco. Un tipo que estaba de acuerdo cuando mataron a Esteban. Un tipo que ha metido en la cárcel tanta gente. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, ¿usted cree que la gente le iba a creer? Eso es una estrategia de este bandido para atraparnos a todos. ¿Y qué pasó? Mira lo que dice el versículo 26. La Biblia es linda. Dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, ¿qué cosa dice? Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Usted le hubiera creído? Padre, con todo respeto. Ustedes recuerdan cuando, ahí en el capítulo 9, ustedes recuerdan cuando Pablo llega a Damasco, que Cristo viene a hablar con Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? Y ahí Cristo llega donde Ananías y dice, Ananías. Y entonces Ananías dice, sí, dígame mi Señor. Y eso le dice, mira, ve a la calle derecha, a la casa de un tal fulano de tal, que allá hay un tipo que ora y se llama Pablo y ora y un tipo llamado Ananías llega y le pone la mano y lo sana. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el tipo, Señor? Cosalita. Se llama Pablo. Señor, le dice Ananías, espérate, tú me estás mandando a la boca del lobo.
Y entonces Ana le da un informe a Jesucristo, parece como que Cristo no leyó el último diario de la mañana, como que se te pasó, Señor. Señor, ese tipo viene para acá a arrancarnos la cabeza a todos, pero ¿cómo me dices tú que vaya para allá? Qué cosa linda. ¿Estaba asustado Ananías? ¿Sí? ¿Hubiera estado asustado usted? ¿Sabía Ananías que venía el lobo a comerse las ovejas en Damasco? Claro que todo el mundo lo sabía, y todo el mundo estaba muerto de miedo. Y el principal del sitio era Ananías, así que el primero que se iba, ¿quién era? Ananías, no es Jesucristo, vete a la boca del lobo. ¿Cómo? ¿Fue o no fue? ¿Confiaba Ananías en Jesús? ¿Era Jesús el Señor de Ananías? ¿Y cuál es tu Señor? ¿Usted está seguro? ¿Hubiera ido a la boca del lobo? Bueno, sea honesto, bueno. Pero si no quería invitar al vecino que venga y le dice, te voy a ir a la boca del lobo, sea honesto, sea sincero. ¿Entienden ahora lo que estamos diciendo? Necesitamos un cambio de la mente. Necesitamos ser arrepentidos. No estamos bien delante de Dios. Somos muy egoístas y casi siempre pensamos en nosotros. Y si no, grabe una de sus oraciones para que vea. Grábela y usted verá. Se sorprenderá de lo egoísta que somos. Dame, yo quiero, tú tienes que, oiga, ordenándole al Señor. Y mira, Señor, pero ven acá, ¿qué pasa contigo? Yo creo que los ángeles, dice la sierva de Dios, que los ángeles a veces se enojan con nosotros, nada más nos miran como, oye, pero si tú pudieras arrancar la cabeza. ¿Le arrancan la cabeza a los ángeles a la gente, sí o no? Claro que sí, ¿no se acuerdan en la antigüedad? Un ángel que en una noche mató 180,000. ¿Lo mató o no lo mató? Tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Es bíblico o no es bíblico esto? No conocemos a Dios. Si conociéramos a Dios, fuéramos personas arrepentidas, personas cambiadas. ¿Cambió Pablo? Cambió Pablo. Vino a Jerusalén y andaba buscando, hey, ¿y dónde andará Pedro? Pedro, compadre. ¿Y dónde estará Jacobo? Jacobo. ¿Y dónde están los apóstoles? Apóstoles, pues está loco. Pero acuérdense que Ananías tampoco quería creer. Pero Ananías hizo lo que Cristo le dijo. Fue a donde Pablo, oró por Pablo, Pablo recuperó la vista, Ananías bautizó a Pablo, cuidó a Pablo, alimentó a Pablo, protegió a Pablo. Y en Damasco, cuando persiguieron a Pablo, Ananías con su equipo lo bajó por el muro en una canasta. ¿Cumplió Ananías el propósito de Cristo? Cumpla usted el propósito de Cristo. Nada le dará tanto gozo como saber que usted está caminando en la agenda de Cristo. Nada le dará tanto gozo. Nada. Y ahora Pablo llega a Jerusalén y nadie le quiere creer. Y con razón. Versículo 27. Hechos capítulo 9, versículo número 27. Dice el 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, ¿cómo se llama este señor? Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Le hago una pregunta. ¿Estaba Bernabé en Damasco? No. ¿Y por qué Bernabé le creyó a Pablo? Porque Bernabé tenía un maravilloso corazón. Cuando tengan tiempo, estudien a Bernabé y van a encontrar cosas increíbles. Bernabé tenía un corazón tan bueno que lo único que tenía era una casa y la vendió y la regaló a la iglesia. Bernabé tenía un corazón tan bueno que sacrificó todo por amor a Jesús. Bernabé era un tipo tan bueno que una vez salió en un viaje con Pablo a predicar el evangelio y se llevaron a un tipo llamado Juan Marcos, el que escribe el evangelio según San Marcos. Marcos era sobrino, era familia de Bernabé. Y cuando llegaron a una ciudad que se armó el bembembé, la corredera, Marcos se espantó y se devolvió, compadre. Dice, sigan ustedes, yo me devuelvo. En el segundo viaje, Bernabé quiere darle la segunda oportunidad a Marcos, pero Pablo tiene un carácter, ¿me entiendes? Y entonces le dice Bernabé, bueno, y ahora nos llevamos a Marcos otra vez. Dice Pablo, ¿a quién? No, te equivocaste, Bernabé. No, entonces Bernabé le dice, ok, Pablo, pues vete tú con otra persona que yo me voy con Bernabé.
Bernabé le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos. Juan Marcos se hizo tan interesante y se consagró tanto que después se hizo el secretario de Pedro. Y fue tan interesante la relación de Juan Marcos con Pedro que Juan Marcos terminó aprendiéndose todas las historias y los relatos que Pedro hacía y terminó escribiendo un evangelio que se llama Marcos. ¿Interesante o no interesante? Hay que darle oportunidad a la gente cuando se arrepienten, ¿sí o no? Si hubieran echado a Marcos a la basura, no hubiera faltado un evangelio. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas nos faltan en la iglesia por echar gente a la basura? Gloria a Dios por Bernabé. Asegúrense de que tienen por lo menos un Bernabé aquí en la iglesia. Y si lo tienen, cuídenlo. No hay mucho Bernabé. ¿Sí o no? Hay mucho Bernabé, pero no Bernabé. Mucha gente curiosa. Dice capítulo 9, versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba, ¿cómo dice? Denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero esto procuraban, ¿qué cosa? Matarle. La palabra que nos interesa estudiar es denodadamente. ¿Cómo hablaba Pablo? Denodadamente. ¿Qué cosa es denuedo? ¿Verdad que una palabrita rara? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Número 1, ¿vio Pablo a Jesús? ¿Sí o no? ¿Le habló Jesús a Pablo? ¿Tuvo Pablo una relación estrecha con el Señor Jesús? ¿Sí o no? ¿Tenía Pablo pleno convencimiento de la persona de Jesús? ¿En Arabia vino Jesús y le enseñó el Evangelio a Pablo? ¿Durante 3 años? Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, claro que sí. Así que Pablo va a hablar de una persona que él conoció, con quien se relacionó. Aunque Pablo no caminó con Cristo cuando estuvo en la tierra, después que Cristo se fue, le habló a Pablo y le mostró a Pablo y le enseñó a Pablo todo lo que Pablo necesitaba entender. Por eso en el capítulo 1, versículo 12, Pablo dice, este evangelio yo no lo recibí de hombre ni por hombre, me lo entregó Jesucristo mismo y él fue el que me enseñó. Cuando usted tiene una experiencia así con el Señor Jesús, ¿usted se va a callar la boca? A ver, no. ¿Qué significa denuedo? El diccionario dice, denuedo, del griego parresiasomai, significa libertad o franqueza en el habla, hablar abiertamente, valientemente y sin restricción. Mi pregunta, ¿habló Pablo así? ¿Habló o no habló así? Cuando usted está convencido y convertido a una verdad, usted es esa experiencia de fe que resulta de conocer a la persona que le dio esa verdad. El problema es cuando nosotros decimos lo que otro nos dijo, pero cuando nosotros enseñamos lo que Cristo nos hizo, lo que ha hecho por nosotros y en nosotros, y lo que hace con nosotros, entonces hay un poder que no es humano, que nos lanza a hacer las cosas que otros nos hacen. ¿Sí o no? Y eso pasó con Pablo. La persona arrepentida tiene la mente cambiada. La persona arrepentida ha nacido de nuevo. La persona arrepentida es convertida. La persona arrepentida es una nueva criatura. Ya no es el otro, es el nueva criatura. Ahora Cristo es lo primero y lo principal en su vida. Ahora no hay temor ni miedo. Ahora lo que hay es vivir para la gloria de Dios. Y Dios se glorifique en esa persona. La razón por la que el mundo se destruye cada vez más es porque los cristianos se acomodaron a un estilo de cristianismo, a una vida religiosa sin Cristo. Con muchas palabras, con muchos argumentos, con muchas ideas, con muchos conceptos, con muchas tonterías. Pero ¿dónde está Cristo? Familias llamadas cristianas hechas leña, hechas pedazos. Personas llamados cristianos, una vida miserable. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jóvenes llamados cristianos y jovencitas llamadas cristianas completamente convertidos al mundo. En su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de pensar, su manera de comer. ¿Sí o no? Perdone, los adultos también. Entonces, ¿qué cristianismo es este? ¿Qué cristianismo es este? Y cada vez más queremos bajar las normas y los principios cristianos para que la gente se convierta. ¿Se convierta a quién? Sin santidad nadie verá a Dios. Espere, yo tengo 3 adolescentes. No se crea que yo no tengo hijos adolescentes. Y cada año tengo que trabajar con jóvenes en cualquier país del mundo. Y usted tiene que verlo llorar cuando dicen, yo quiero ser como Cristo. Pero ¿quién me enseña?
¿Quién me enseña? Porque no son palabras, queridos. No es de que le vamos a dar un seminario. No. Muéstrale en tu vida la presencia de Jesús. Eso es lo que ellos necesitan. Le vamos a dar un seminario acerca de que, ¿qué es seminario ni seminario? Que se metan a Google y que busquen libros y ahí aprenden. Pero muéstrale la vida. ¿Creen nuestros hijos en el modelo que le mostramos? A ver si yo no. ¿Qué es lo que un buen adolescente cree? El adolescente cree lo que vive y lo que ve. A los adolescentes se le enseña por modelamiento, no por palabras. Modelamiento es hacer un modelo. Yo quiero que mi hijo corra por la mañana y sea un atleta y tenga six-pack y se vea bien. Déjame hacerme yo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Usted me ve por la mañana sudando y doliendo, me duelen las articulaciones. Tengo que hacerlo. Y al lado mío la hija mía. Y el otro. No, si papi le está metiendo al negocio, hay que meterle. Pero imagínense que yo esté en mi casa, deben hacer ejercicio y comiendo. Oiga, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? El cristianismo es así también. Debemos respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás. Respétese. Es una inmoralidad pedirle a otro que sea lo que usted no es. Ay, mamá. ¿Se entendió o no se entendió? A ver, ¿se entendió o no se entendió? Pablo se entregó a Jesús. ¿Por qué Pablo predicaba denodadamente, abiertamente, valientemente, completamente? Porque Pablo hablaba de un Cristo que él conoció, de alguien con quien él se relacionaba. Y él le entregó toda su vida a Cristo Jesús. ¿Le creyó la gente a Pablo? Mire que estoy hablando de Pablo y el tipo ese se murió hace mucho tiempo. ¿O no? Y todos los días en el mundo entero se predica de Pablo. Y se han escrito millones y millones de libros acerca de Pablo. ¿Y quién era Pablo? Un tipo feo. Si usted lee una descripción de quién era Pablo, usted se cae para atrás. Sin embargo, dice que cuando se acercaba de la cara se le parecía un ángel. Y no le voy a hablar la descripción de Pablo porque usted va a tener problemas, pero era feo. Era chiquito, bajito, con las cejas juntas aquí, así medio piconcito, calvo. Era feo. Pero alabado sea Dios, que los feos tenemos derecho también. Sí, porque la belleza distrae. Imagínense que yo fuera un tipo alto de 6'7", musculoso, con un pelo así rubio que cae, los ojos azules. Usted no iba a ningún sermón y iba a estar, wow, qué belleza. Pero como uno es feo, pues no hay distracciones. Hay que enfocarse en el sermón. Papá Dios se la sabe todo, ¿no? Mire qué cosa linda. Pablo habló con denuedo. Pablo habló denodadamente. Pablo habló abiertamente. Hechos capítulo 13, versículo número 46. Hechos 13, 46. ¿Cómo dice el versículo 46? Entonces Pablo y Bernabé, hablando, ¿cómo dice? Con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿Y qué dice ahora? Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Habló claro Pablo? Sí. ¿Habló en forma abierta y valientemente? Sí. ¿Ustedes no quieren? Sí. Pues entonces ese es su problema. Ahora nos vamos con los gentiles. ¿Era valiente Pablo? Eso significa denuedo. Cuando usted ha estado con Jesús, cuando ha caminado con Jesús, cuando usted se ha entregado a Jesús, las consecuencias de su vida quedan en las manos de Jesús. ¿Es así o no es así? Y la gente le cree porque la gente ve que usted está hablando sinceramente, que usted no está vendiendo ninguna cosa. ¿O acaso le estamos vendiendo algo nosotros? A veces llego a algunos países y me preguntan desde que llego. Vienen personas que se ve que tienen dinero y me dicen, desde que llego me dicen, pastor, digo, dígame, por favor, le compro toda la serie que trajo. Y le digo, sí. Le digo, pues usted tiene que tener mucho dinero para comprar toda la serie que traje. No, todas. Nada más me dice cuánto es, yo hago el cheque. Le digo, bueno, pues mire, entra a esta página de internet, o a esta otra, o a esta otra, ahí está todo. Y guarde su cheque, puede bajar todo de gratis. ¿Cómo? Y usted no trajo nada, le dije, el sermón que voy a predicar. Y si lo quiere,
escríbalo, cópielo, mientras yo lo predico y se lo regalo también. Ah, pues usted no trajo nada para vender. Digo, yo no soy negociante, querida. Yo no vendo. Esto vino de gratis y lo tengo que entregar de gratis. ¿Sí o no? ¿Vosotros recibisteis de gracia? Da de gracia. ¿Cuánto usted le pagó a Cristo por la salvación? ¿Cuánto le pagó a Pablo? Pablo escribió 14 libros. ¿Cuántos derechos de autor tenía? Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Estoy diciendo que si usted quiere escribir su libro, escríbalo. Y si quiere venderlo, véndalo. Ese es su problema. Esa es su decisión. Yo la respeto. Pero a mí Cristo me trajo a predicar el Evangelio. Y a compartir lo que Él me da, dárselo a usted también. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ese es el espíritu que recibí de Cristo. Y lo que aprendí con el apóstol Pablo. Pablo dice, capítulo 14, versículo 3. Por tanto, Hechos 14:3, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando, ¿cómo dice? Con denuedo, confiados ¿en quién? En el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué cosa dice ahora? Señales y prodigios. Pero yo le pregunto, ¿Pablo y Bernabé se sometieron a Cristo? ¿Sí o no? ¿Se entregaron a Cristo? ¿Renunciaron a todo para solo vivir en Cristo? Entonces Cristo se glorificó en la vida de ellos. Mi pregunta, ¿cuándo tú te entregarás completamente a Cristo? Pablo aceptó a Cristo como el Señor de su vida. ¿Qué significa eso? Que entonces el nombre de Cristo para Pablo estaba sobre todo nombre. ¿Qué significa esto? Que ahora la agenda de Pablo estaba rota y seguía la agenda de Cristo. ¿Qué significa eso? Que se sometió completamente a Cristo. Solo Cristo era el centro de su vida y su razón de ser. Por eso predicaba con denuedo. No había una agenda oculta. Pablo no estaba siguiendo y predicando a Cristo porque tenía un plan personal. No estaba buscando algo para él. Todo lo que buscaba era para Cristo y para la gloria de Dios. Por eso predicaba con denuedo, valientemente, abiertamente, sinceramente. ¿Lo golpearon? Sí. ¿Lo maltrataron? Sí. ¿Lo vejaron? Sí. ¿Lo empujaron? Sí. ¿Lo apedrearon? Sí. ¿Dijeron barbaridad de Pablo? Sí. ¿Lo maltrataron en la iglesia? Sí. De todo le hicieron, pero no dio un paso atrás. Y al final le cortaron la cabeza. Y yo le hago una pregunta. ¿Verdad que es un buen modelo Pablo para nosotros seguir también? ¿Sí o no? Y cuando la gente ve esa dedicación, la gente termina creyendo en Cristo y entregándose a Cristo. Dejémonos de ser tan chismosos y dediquémonos a predicar a Cristo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pablo aceptó a Cristo como su Señor. Pablo predicó con denuedo. Capítulo número 19, versículo 8. Estas son las evidencias. Y necesitamos ver las evidencias para luego ver cómo pasó. Capítulo 19, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Y entrando Pablo en la sinagoga, ¿qué dice la Biblia? Habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Discutiendo y ¿qué más? Persuadiendo. ¿Qué es persuadir? ¿Me aceptan un seminario de 1 minuto acerca de esa palabra? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Qué es persuadir? ¿Cómo podemos persuadir a la gente? ¿Deberíamos persuadir a la gente para que se entreguen a Cristo? A ver, ¿sí o no? Todo lo que estoy diciendo no es para persuadirlo a ustedes que sea una persona arrepentida. ¿Hay o no hay muchísima gente que son religiosos y no son arrepentidos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay mucha cizaña dentro del trigo? ¿Tiene Cristo poder para cambiar la cizaña en trigo? Claro que tiene poder. Cristo es todopoderoso. Pero hay que permitirle a esa cizaña conocer a Cristo. No juzguemos a nadie como cizaña. No acusemos. No maltratemos a nadie. Y si usted descubre alguna raíz extraña en alguien, ore por esa persona. Porque puede pasarle a usted lo mismo. Para Cristo hay nada imposible. El Señor es todopoderoso. Pablo predicó con denuedo, con valentía, con valor, con empeño, con dedicación, con entrega. Pablo lo puso todo sobre la mesa. Mire otra vez el versículo número 8.
capítulo 19, versículo 8. Míralo de nuevo, por favor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Persuadiendo. Una pregunta. Cuando usted conoce a alguien, esa persona que usted conoce, ¿verdad que ha tenido una experiencia en la vida? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que tuvo una serie de conocimientos previos en su vida? Sí. ¿Verdad que la persona que viene a hablar con usted es un producto de su propia vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A eso se le llama razón 2. Así que toda persona con la que usted hable, aunque le diga el disparate más grande de la vida, esa es su razón. Usted tiene que respetársela. ¿O no? ¿Sí o no? Si esta es la razón que yo tengo, usted debe respetarme mi razón. Razón 2. Así que cuando usted me dice, no, porque yo aprendí que llueve para arriba y que el sol sale del centro de la tierra y atraviesa la tierra, yo me sonrío y le digo, bueno, usted tiene razón, esa es la razón suya. Pues no está loco, pero así que sí. ¿Entiende? Esa es su razón. Y cuando terminó, ¿a quién le toca ahora? Ahora le toca al negro porque ya usted habló. Ahora me toca a mí. Ahora viene la razón 1. La razón 1 es la capacidad que tenemos de aprender lo que no sabemos y sustituir lo malo o falso que habíamos aprendido. ¿Se entiende o no se entiende? Oiga, usted es el pastor fulano de tal, para servirle. Déjeme decirle, dígame, yo soy ateo. Le felicito. Yo no creo en Dios. Le felicito. No creo en la Biblia, ni en los pastores, ni en la iglesia. Le felicito. ¿Cómo usted me felicita? Digo, bueno, por lo menos es sincero y dice en que usted no cree. Dice, no entiendo. ¿Usted me dice que no cree en nada de esas cosas que me mencionó? Sí, pues entonces usted cree en no creer. Así que usted es un creyente. No entiendo, me dice. ¿Ustedes me entienden? Fantástico. Y ahí comenzamos. No, mire, lo que pasa es que yo no creo. Y empieza a darme sus razones de por qué no cree. Y le escucho. Y le digo, usted tiene, ¿qué cosa? Razón. Es lo que usted vivió. Es lo que a usted le pasó. Cuando yo era niño. Y entonces, y cuando yo fui niño. Y después, y empiezan a llorar. Y abren su corazón. Y me confiesan por qué no creen. Y yo calladito le digo, usted tiene razón. Al final me dicen, ¿y por qué usted dice que yo tengo razón? Digo, bueno, me imagino que usted no está loco. Y se ríe, no estoy loco. Bueno, pues si eso es lo que usted ha vivido, si eso es lo que usted supo, si eso es lo que usted aprendió, usted tiene razón, esa es su razón. Ahora, ¿le gustaría conocer la razón del Señor? Bueno, como usted ya me oyó a mí, pues yo tengo que oírlo a usted ahora. Ahí viene la razón, ¿cuánto? 1. ¿Tiene o no tiene la gente capacidad de aprender, sí o no? ¿Puede o no puede la gente sustituir lo malo que aprendió por algo bueno que usted le enseñe? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahí comenzamos. Y ahí comenzamos. ¿De quién ustedes creen que le hablo? Le hablo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vino Cristo a hablar con Pablo? ¿Aceptó Pablo a Cristo? ¿Cambió Cristo la vida de Pablo? ¿Aceptó Pablo a Cristo como su Señor? Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Usted necesita aceptar a Cristo como su Señor. Tristemente aquí pasa lo que pasa en otros lugares del mundo. El tiempo se va muy aprisa. Filipenses, capítulo número 2. ¿Cómo dice el versículo 8? ¿Qué hizo Cristo? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Y muerte de cruz. ¿Y el número 9? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, como dice, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ganó Cristo ese derecho de ser Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, mire qué cosa linda. Efesios capítulo número 2. Mire qué cosa linda. Vamos a quedarnos ahí mismo en Filipenses, capítulo 3.
Filipenses 3, versículo 8. Dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y qué dice ahora? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ganó Cristo el derecho de ganarse a Pablo? ¿Sí o no? ¿Se humilló Cristo? ¿Sí o no? ¿Bajó Cristo hasta lo más profundo? ¿Murió la muerte de la cruz? ¿Sí o no? Entonces Cristo ganó el derecho que ahora Pablo le da de que Cristo sea su Señor. Y yo le pregunto a usted, ¿le gustaría que Cristo sea su Señor, su dueño, su jefe, que usted sea propiedad de Cristo? Entonces póngase en pie conmigo. El cristianismo es conocer a Cristo y amar a Cristo. Pablo conoció a Cristo y amó a Cristo. Y yo te pregunto, ¿eres tú por casualidad alguna persona que caminó en el pasado con Cristo y por alguna razón en la iglesia o fuera de la iglesia te retiraste de Cristo y te alejaste de Cristo? ¿Eres tú esa persona que Cristo anda buscando por la razón que nos trajo a este lugar? Si tú eres esa persona que una vez fue cristiana o cristiano y se fue lejos del Señor, levanta tu mano conmigo. ¿Está aquí esa persona? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Verdad que Cristo anda buscando a sus hijos? ¿Qué hizo con la oveja perdida? La buscó. ¿Qué hizo con la moneda perdida? La buscó. ¿Qué hizo con el hijo pródigo cuando regresó? Salió corriendo el papá. Lo abrazó, lo besó y lo recibió de nuevo a la casa. ¿Qué hará el Señor con estas ovejitas que regresaron? Le dará amor. Yo quiero orar con estas ovejas. Usted, esas ovejitas que se fue y ahora está regresando. Entonces yo quiero orar con ustedes aquí al frente. ¿Pueden pasar aquí al frente conmigo? Vengan aquí al frente conmigo. Adelante. ¿Pueden subir aquí arriba conmigo? Vamos a ser más valientes todavía. Yo lo quiero aquí arriba. Vengan. Todas esas ovejitas del Señor que están regresando. Adelante. Háganlo rapidito. No perdamos mucho tiempo. Adelante. Pastor, ¿qué significa esto? Significa que ahora el universo entero sabe que usted otra vez es una oveja de Cristo. Y que ahora Cristo es su Señor y su dueño. Y que de aquí en adelante usted caminará en la sombra de Cristo. ¿Dónde están las otras personas? Si usted fue un cristiano que caminó con Cristo y se alejó, pase al frente. ¿Le da vergüenza de Cristo? ¿Qué dice Marcos 8:38? El que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Yo vi otras manos levantadas. Le voy a pedir que pasen al frente. Adelante, sin ningún temor. Y lo vamos a pasar aquí arriba. Alabado sea Dios. ¿Cuánto felicitan a esta persona? Amén. Y mientras ellos pasan al frente, les recomiendo lo siguiente, hermanos. Cierren sus ojos y oren a Dios para que el Espíritu siga haciendo su trabajo. Nuestra mirada curiosa impide que el Espíritu haga su trabajo porque las personas se ponen nerviosas. Les ruego, oren al cielo. Hemos venido a este lugar para que las almas se salven, no a entretenernos. Hemos venido para que el Espíritu alcance esos corazones que son ovejas del Señor y que el enemigo ha tenido engañado. Amigo, amiga, querido, querida, si tú eres una persona que caminó con el Señor y necesita pasar al frente, hazlo en este momento. Durante la semana vamos a trabajar con toda esta gente y pondremos las cosas en la mano del Señor. Donde quiera que tú estés, si en este momento reconoce a Cristo como tu Señor, levanta la mano conmigo. No me diga cuántos años tiene en la iglesia, empecemos hoy. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Si en esta hora reconoce a Cristo como tu Señor y tu dueño, levanta la mano conmigo y permíteme orar contigo. Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por estas 3 personas que han pasado al frente. Pero gracias por aquellos y aquellas que también levantaron la mano, pero Señor, tienen vergüenza de pasar al frente. Bendígales a ellos también. Que el Santo Espíritu repose en su vida desde ahora y para siempre. Bendiga a toda persona que ha levantado su mano, aceptando a Cristo como su Señor y su dueño. Bendiga a aquellos y aquellas que nos siguen a través de la internet, la televisión o la radio, en cualquier lugar del mundo. Que ellos y ellas también reciban el Santo Espíritu. Sean lavados y lavadas en la sangre preciosa de Jesús, vestidos con su manto de justicia y transformados por su gracia. Dios querido, gracias por estar con nosotros en este lugar. Que la experiencia de Pablo sea nuestra experiencia y cada uno de nosotros sea transformado por el Espíritu Santo.
Nos entregamos en sus manos, Señor, diríjanos siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Que Dios le guarde. Dios le bendiga, campeón. Que Dios te bendiga, que te guarde.